Egunon, Gustio y buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a esta jornada que arrancamos ya, titulada Tendencias en la organización y optimización de procesos industriales más allá de la transformación digital. Bueno, en primer lugar, os queremos dar la bienvenida a este webinar que hemos organizado entre AFM y uno de nuestros partners, Abas Ibérica, junto con la empresa también Burdiñola. Yo soy Juanjo Gómez, soy responsable del colectivo de partners dentro de AFM y el objetivo de esta jornada es acercaros a algunas soluciones, herramientas que permitan optimizar los procesos industriales dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, a la hora de contar con sistemas que proporcionen un mayor control, una integración y una centralización de la operativa de la empresa, es conveniente que sepamos qué nos puede ayudar. Entonces, ese es el objetivo de la jornada de hoy, de la que os voy a compartir el programa. Hablaremos de diferentes aspectos relacionados con esos procesos industriales, como son el diseño y control de flujos de trabajo, la gestión documental en la empresa, la planificación de procesos y la gestión de esos proyectos. Y por último, contaremos también con esa experiencia de digitalización de la mano de la empresa Burdiñola, dedicada a la integración de laboratorios. Os invito desde ya a que enviéis cualquier pregunta que podáis tener a través de las pestañas de preguntas y respuestas y del chat, porque al terminar la exposición dedicaremos unos minutos a resolverlas y a comentar cualquier duda que pueda ir surgiendo. Bueno, por mi parte, antes de entrar en los contenidos propios de la jornada, sí os quiero hacer una pequeña introducción para ubicar lo que es AFM. Bueno, AFM es el clúster que en España agrupa a las empresas dedicadas a la fabricación avanzada. Entonces, a través de diferentes asociaciones y colectivos, integramos dentro de este ecosistema aquellas empresas que tienen relación con este mundo. Entonces, de izquierda a derecha, en primer lugar, está ese colectivo de partners que lo integran organizaciones o empresas que tienen una actividad paralela al ámbito de la fabricación avanzada, como es, por ejemplo, Abas Ibérica. Y luego, el resto de los 5 quesitos sí son asociaciones que hacen o que representan, que acogen a colectivos directos de esas temáticas. Por ejemplo, Squin, empresas que son fabricantes de herramientas de mano, AFM, Advanced Manufacturing Technologies, con empresas dedicadas a la fabricación de máquina herramienta y de sus partes, Adimat, la Asociación de Fabricación Aditiva e Impresión 3D, AFME con talleres de mecanizado y APTEC, que es la asociación más reciente, con startups y empresas de base tecnológica para la fabricación avanzada. Todo este ecosistema pues nos permite contar con un colectivo de más de 500 empresas y para todos ellos realizar diferentes iniciativas y actividades. Esas iniciativas, esas actividades están presentes en este esquema de servicios, ¿no? Pues por un lado, la parte de lobby o representación de esos colectivos, de esos intereses de las empresas que lo forman. La parte de mercados, ayudando a nuestras empresas a tener presencia comercial en otros mercados y en otros países. La parte de tecnología es un área fundamental desde donde ponemos en marcha iniciativas de cooperación en el ámbito tecnológico entre las diferentes empresas de FM Cluster. El área de comunicación nos permite enviar el mensaje del sector y de las empresas que lo forman a pues, bueno, los diferentes medios, instituciones, etc. La parte de seguridad, que es un tema relacionado con el ámbito tecnológico, donde evaluamos los riesgos en las plantas, que las máquinas cumplan las normativas vigentes en temas de seguridad, y la parte de certificación CE. El área de personas es el espacio desde donde intentamos contar con talento dentro de nuestras empresas. Y por último, la parte de cooperación y de ayudas, que son 2 áreas transversales para que todas las empresas de AFM pues, puedan acceder a subvenciones públicas o poner en marcha proyectos de cooperación. Bueno, esto es todo por mi parte. Os invito, por supuesto, a que nos podáis contactar con cualquier duda que podáis tener. Y ahora sí, quiero dar la palabra a Juanma Iriondo de Abas, que es quien va a empezar con los contenidos de la jornada. Así que, Juanma, cuando quieras y bienvenido. Buenos días. Voy a compartir la pantalla. Bien, en la sesión de hoy lo que vamos a intentar es un poco ver
ver las tendencias de la organización y optimización de los procesos industriales, algo que va más allá de la transformación digital. Vemos que hoy en día la transformación digital es un tema importante, pero nosotros vemos que hay cosas que hay que tener en cuenta y que van un poco más de esas fases. Vamos a estar yo, Juanma y Riondo, soy el responsable de cuentas de Abbas Ibérica, mi compañera Beatriz nos hará una exposición de las soluciones y luego el director financiero de Burdiñola, José Mari Llona, nos va a explicar un poco cómo han transformado su empresa. Los objetivos, pues ver la situación actual de una empresa industrial, qué es lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a una empresa. Vamos a identificar cuáles son las tendencias y claves del futuro. Conoceremos la funcionalidad de un ERP orientado a procesos integrados y luego vemos cómo hay casos de éxito que se pueden hacer las cosas bien. Vale. En principio, ¿quién es Abbas? Pues Abbas es una empresa, es un fabricante de software orientado 100% a la industria. Desde el año 80 venimos ayudando a las empresas industriales de todo el mundo a adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas de la transformación digital. Con dos cosas o con tres cosas, gracias a un ERP flexible, una metodología de consultoría ágil y, sobre todo, conocimiento de nuestros consultores del área industrial. Con lo cual, nuestro foco y nuestro target es la industria. Algunos datos, bueno, pues ahí veis que tenemos más de 4.000 clientes en todo el mundo, estamos presentes en 27 países con 64 oficinas, pero yo creo que el dato bueno es el de la retención de clientes. Nuestros clientes vienen trabajando con Abbas año tras año y tenemos una retención de clientes del 90%. Bien, ¿a qué nos dedicamos? Pues como decíamos, hacemos un ERP para empresas de fabricación compleja. No podemos estar en todos los mercados, cada vez estamos siendo más especialistas y trabajamos con los sectores como metalmecánica, plástico, electrónica, maquinaria, ingeniería, automoción y nos dedicamos a estos sectores en exclusiva. Tenemos referencias en todos estos sectores que nos podéis solicitar o ver, porque hoy en día el competidor no es que pueda estar en la provincia de al lado, puede estar en cualquier parte del mundo. De ahí nuestra presencia en 27 países. Bien, ¿qué hacemos nosotros en la organización de procesos y personas cuando vamos a una empresa? ¿Qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues en muchos casos nos encontramos con que las empresas trabajan en islas, ¿no? Se trabajan sin ninguna integración interdepartamental. El Excel es nuestro mayor competidor. Decimos nosotros que casi es el ERP número 1 en muchas empresas. Nos encontramos también con sistemas obsoletos, no solo productos fuera del mercado, sino principalmente que no están actualizados. Son productos que se han comprado hace 10 años y seguimos con el mismo. El dato único no existe, ¿eh? No se trata solo de integrar diferentes soluciones, sino que el dato sea único, que esté en un sitio y que se transforme durante los procesos de la empresa. Que el dato sea fácil de encontrar, que no perdamos mucho tiempo en informes, en análisis de datos, etc. Esto es lo que hoy en día nos encontramos en muchas empresas. Bien, cuando las empresas dicen, bueno, vamos a hacer un proyecto de transformación digital, lo primero que hacen es, bueno, vamos a cambiar de ERP, ¿no? En muchos casos no saben dónde se están metiendo a la hora de cambiar un ERP. Porque no es un proyecto solo tecnológico, no es un proyecto del área de los TIC, es un proyecto de empresa. ¿Eh? No es como se decía antes, vamos a cambiar de programa y ya está hecho todo. ¿No? Las implantaciones vemos que son costosas, nos ha hecho un diseño de una metodología de trabajo, de una implantación, de un control que minimice los riesgos. Y sobre todo, vemos que en muchas empresas no se ha hecho una reingeniería de procesos. El gran valor de un proyecto de transformación es hacer una reingeniería de procesos y no repetir lo que estamos haciendo, porque si repetimos lo que hacemos con otro sistema vamos a caer en la misma. En muchos casos se pierde la oportunidad, la buena oportunidad de estar tranquilos, pensar cómo hacemos hoy en día las cosas y cómo queremos hacerlas en el futuro. Y en una transformación digital, pues está otro actor, que es el proveedor, ¿no? En muchos casos encontramos que las empresas industriales a las que vamos, pues no tienen relación, sí, compramos un programa, tal. Es decir, necesitamos un verdadero socio tecnológico. Por eso creemos que una transformación digital
se debe de ir a buscar más un partner, un socio tecnológico que dé continuidad y futuro en la empresa, ¿eh? No se seleccionan muchas veces bien los candidatos con referencias, con solidez, con trayectoria, con identificar a qué mercado vamos, y no se adapta este partner a lo que es el plan estratégico de la empresa. El partner nos tiene que ayudar no solo ahora, sino a medio y largo plazo. ¿Qué queremos hacer nosotros de aquí a 5 o 10 años sin cambiar de partner? Y luego está el equipo. El equipo que es el equipo que va a transformar, ¿no? En muchos casos vemos equipos pues desmotivados, con poca confianza en lo que han elegido, donde no se ha hecho un buen proyecto, equipos con estrés, que al final un proyecto de este tipo ha generado más trabajo, no ha liberalizado procesos, no ha automatizado procesos. Por eso es importante ver las actitudes y aptitudes del equipo. Hay que encontrar un equipo adecuado, hay que saber y seguir ese equipo si está siguiendo el objetivo marcado, ¿eh? Y en muchos casos esto también vemos lo que es la falta de liderazgo. Se encarga esto a un departamento, a unas personas, pero nosotros creemos que una verdadera transformación digital tiene que venir de arriba para abajo. El gerente o la gerencia tiene que ser los líderes de este proyecto donde además controlen la consecuencia de los objetivos y no dan un proyecto nunca por acabado, porque esto es continuo, ¿eh? Es continuo. Vale, entonces vemos cuáles son las tendencias hoy en día del mercado. Cada vez van más hacia el estándar, ¿eh? Tenemos que pensar que no somos tan especiales, ¿eh? No hay que inventar la rueda, tenemos que intentar adaptarnos a los RPs, porque ya los RPs, si es para industria, si es para maquinaria, estará ya con todas las funcionalidades normales. Es decir, nos tenemos que adaptar y pensar que el todo vale, no vale. No es bueno empezar a volver a hacer adaptaciones como teníamos antes. Tenemos que tener unas metodologías claras de trabajo, aprovechar el estándar de este sector, si estoy en maquinaria, tener una solución acorde a mi sector y no alejarse del proveedor, ¿eh? No alejarse del partner. ¿Por qué? Porque el partner lo que nos tiene que dar es continuidad. El sistema que elijamos tiene que ser flexible, tiene que estar continuamente actualizado. Actualizado no es que nos puedan poner parches, sino que saquen versiones donde en esas versiones hayan soluciones nuevas que garanticen la inversión a futuro. Y pensar que las empresas tenemos que estar en formación continua, ¿eh? Una de las cosas que vemos nosotros, por ejemplo, aquí es que con respecto a otros países como en Francia o otros países del entorno, ahí están dedicando un 2% de su facturación a los sistemas de digitalización, a los sistemas TICs, a los RPs. Si cada uno echa cuentas de lo que factura, pues tendrá que ver lo que normalmente se llevan en otros países. Y sobre todo buscar autonomía, que no dependamos exclusivamente del proveedor para sacar datos, para generar informes, etcétera. Con lo cual, lo que se tiene que buscar una transformación digital es algo más que un RP, ¿eh? La innovación tecnológica que estamos viendo en todos los sectores implica a todos, incluso también al proveedor, con lo cual tiene que ser algo que sean soluciones especializadas, ¿eh? Porque nos vamos cada vez concentrando más en ser más especiales, ¿eh? En dar mejor servicio, con lo cual a la herramienta que busquemos tendremos que pedirle también funcionalidades adicionales. No vale un RP de compra-venta y estocaje, fabricación, sino que hoy en día se le manda una gestión documental, una gestión de proyectos, una planificación avanzada, un gestor de mantenimientos, un configurador de productos. Y eso tiene que estar todo dentro del RP bajo el dato único, ¿eh? Centralizar la información y que el dato sea único. Entonces, bueno, para ver todo esto, pues yo creo que lo mejor es ver cómo trabajamos nosotros en este sector y qué soluciones podemos aportar. Con lo cual, voy a dar paso a mi compañera Beatriz para que ella nos explique cómo ayudamos a nuestros clientes del área industrial. Bien, Beatriz. Bien, aquí estoy. Buenos días a todos. Voy a empezar compartiendo pantalla. Y lo que nos importa a todas las empresas, y aquí nos incluyo a Avas, es poder controlar, poder optimizar nuestros procesos y poder saber qué es lo que pasa. Esto es la base para que tengamos una empresa con una gran eficiencia, debido a que primero
si sé lo que hago y controlo lo que hago, en un futuro podré mejorarlo y podré continuar analizando y evaluar los puntos fuertes, los puntos débiles y cómo mejorar y cómo seguir progresando. Hay multitud de herramientas que nos permiten hacer esto. Dentro de Avast tenemos una serie de herramientas que facilitan mucho el trabajo a las empresas para poder evaluar esos procesos, para poder controlarlos y optimizarlos. Una de ellas es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es algo que os tiene que sonar a casi todas las empresas, es algo común a todas las empresas, que es realizar un flujo de trabajo con cómo trabajamos, cómo es mi empresa y cómo trabaja mi empresa dentro de cada uno de los departamentos. Pues esto es esta herramienta. Es un diseñador, como pone aquí, de flujo de trabajo que nos va a permitir integrarlo con el ERP, que es lo más importante, y nos va a permitir analizar qué es lo que pasa en cada uno de los departamentos, cómo interactuamos entre ellos, identificar cuellos de botella, identificar criterios y cosas críticas que pueden pasar dentro de nuestra empresa y nos puede servir incluso para mejorar y balancear esos recursos de cada uno de los departamentos. Voy a centrarme un poquito más en detalle, simplemente esto es una visión un poco general, es un ejemplo que os hemos preparado para que podáis entender más o menos cómo es la filosofía de una empresa con un flujo de trabajo, en el cual lo que estamos viendo es pues, los diferentes departamentos de una empresa. Voy a hacer un poquito más de zoom para que podamos verlo más en detalle. Pues aquí estamos viendo el departamento de ingeniería, compras, ventas, almacén, calidad y producción. O sea, estamos viendo todas las áreas de una empresa en la cual podemos trabajar con diferentes cosas. Y aquí estamos viendo un flujo. Esto es un estándar, realmente Avast intenta o quiere trabajar siempre con todo el tipo de software libre y software que sea común a cualquier herramienta. Lo que queremos es algo que no sea específico de Avast, sino que sea fácil de trabajar para personas que están familiarizadas con este mundo, por ejemplo, con el mundo del BPMN, o sea, lo que es el Business Process Management. Y esto es una herramienta que es el estándar llamado Camunda. Si alguno lo conoce, pues puede trabajar directamente, no necesita tener un software especial. La única diferencia es que este software, esta forma de definir los procesos, nos va a permitir interactuar con el ERP. Aquí estamos viendo diferentes flujos, diferentes cajas, diferentes procesos en los cuales, por ejemplo, estamos viendo algunos de ellos que son cajitas de usuarios. Se ve una carita por aquí. Esto quiere decir que son interacciones de los diferentes usuarios. Pueden ser interacciones directas con el ERP o pueden ser interacciones fuera del ERP. Lo bueno que tiene también es que nos permite integrar cosas que no solemos hacer dentro de un ERP o con usuarios que no suelen trabajar con el ERP. Aquí, por ejemplo, es claramente un dato importante el departamento de ingeniería técnica. El departamento de I+D o el departamento de ingeniería suele trabajar con herramientas externas al ERP, pero necesitamos que esa información se vuelque parcial o totalmente al ERP o que ciertas personas que sí trabajan con el ERP estén informados. Por ejemplo, esto es un caso en el que tenemos que preparar una oferta para un departamento de ventas en el que van a intervenir el departamento de ingeniería, el departamento de compras y una vez el departamento de ventas le da forma y lo acepta el cliente, entrarán a formar parte ya departamentos de almacén, calidad y producción, como teníamos por aquí. Pues bien, estas interacciones que hacen los usuarios, vamos a ir yendo y viniendo a este flujo. Esas interacciones, mi departamento de oficina técnica lo que va a tener lo más seguro es una tarea dentro del sistema. Dentro del ERP no es necesario. Ellos podrían tener un cuadro de mandos, luego veremos diferentes cuadros de mandos que podemos tener, pero este es el cuadro de mandos de nuestro Business Process Management, en el cual nosotros vamos a ir viendo cómo yo dentro de mi departamento de oficina técnica voy a acceder como un usuario normal y voy a ver las tareas que tengo que realizar, puedo ir viendo todas las tareas que me van asignando a mí o a mi equipo y voy a poder ir realizándolas e ir viendo información de ellas. ¿Esto qué me va a servir? Para varias cosas. Primero, para tener organizado mi trabajo sin necesidad de estar contando con un ERP con el que tengo que trabajar. Y puedo evaluar, por ejemplo, cuellos de botella. Aquí estamos viendo cuellos de botella de tareas que pueden estar en tiempo o pueden estar retrasadas y puedo realizarlas y puedo ver cómo interactúo con otros departamentos viendo el flujo de tareas ya realizadas por otros departamentos o por mi departamento y lo que queda pendiente para poder trabajar con cada una de las tareas.
Y volviendo de nuevo a las tareas, pues puedo realizar ciertas acciones, con lo cual solo tengo que contestar, por ejemplo, a un sí o no dentro del sistema. Sería tan sencillo como esto. Esto que permite que este flujo del trabajo que teníamos pueda interactuar con el correo. Por ejemplo, aquí estáis viendo la cajita que tiene un email en el cual yo envío mi revisión de oferta, o sea, la información que yo he rellenado dentro de un formulario, se la envío a otro departamento. En este caso, por ejemplo, al departamento de compras para que realice esa optimización de la oferta por stock o por precios con la interacción con los proveedores. Pensemos en esta herramienta, no solo me permite optimizar mis departamentos, sino que me permite comunicarme también, por ejemplo, con mis proveedores en los cuales pues ellos podrían conectarse también a la herramienta y dejarme un precio o dejarme cierta información que sea necesaria. Pero además tenemos información que va a ser optimizada por el sistema y vamos a tener estas cajitas de aquí que vemos el engranaje en el cual el propio ERP va a interactuar con nuestro flujo de trabajo, es decir, me va a mejorar ese flujo de trabajo, me va a mejorar mi comunicación con el ERP, que muchas veces para los usuarios es un poco más compleja al no saber bien qué es lo que les toca. Estos cuadros de trabajo, estos flujos de trabajo, se completan con herramientas como nuestros cuadros de mando. Dentro de Avas lo que vamos a tener esas informaciones, por ejemplo, esas tareas que tenían las personas del departamento de oficina técnica, esas cosas que tenían que hacer nuestro departamento de compras, esos procesos de compra o de venta que teníamos pendientes, lo veremos a través de flujos de trabajo en los cuales yo voy a ir rellenando cierta información o puedo ver indicadores para mi departamento en el cual yo puedo trabajar con esos cuadros de mandos. Luego volveremos a este cuadro de mando para ver, por ejemplo, cómo podría evaluarlo una persona dentro del departamento de producción. Yo me he creado una tarea en la que tengo que llamar a un proveedor o pedir más información o tengo que terminar el diseño de mi oferta y en el momento en que yo interactúo y empiezo a compartir información entre diferentes departamentos, hay una cosa que es clave. ¿Cómo comparto esa información y cómo hago que esté visible desde todos los departamentos en diferentes pantallas o en diferentes sitios en los que quiero trabajar? Pues aquí volvemos a otra herramienta que tenemos importante dentro de nuestro sistema, que es nuestro gestor documental. Muchas de vuestras empresas tendréis en vuestro sistema un servidor en el cual tenéis unas carpetas en las que tenéis distribuido por años, por clientes, por proyectos, y ahí vais volcando la información. Cuando yo tengo, por ejemplo, un pedido, una oferta y tengo que volcarlo, es fácil, cliente, el año y lo pongo. Pero cuando venga información de proveedores o información de otros departamentos es más difícil. Aquí lo que tendremos es que trabajar es, por ejemplo, con nuestro gestor documental, lo que nos va a permitir es buscar información vinculada a todos los registros que estén dentro de nuestro ERP. Yo, por ejemplo, si yo busco toda la información correspondiente a un proveedor, a un cliente, yo voy a ver mucha documentación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, que es documentación que yo emito, por ejemplo, es una oferta en la cual yo estoy emitiendo información, pero también puedo ver información que me están emitiendo mis departamentos, como por ejemplo oficina técnica. Yo voy a poder ver directamente los planos asociados a un proyecto o voy a poder ver cierta documentación como las facturas de mi proveedor con ciertos departamentos o sea, ciertos materiales que yo me he comprometido con el cliente. O puedo ver la confirmación de pedido que me ha hecho un cliente o que me ha hecho un proveedor. Puedo ver de nuevo más planos y más información que tengo. Toda esta información que tengo aquí volcada, lo bueno que tiene esta herramienta es que no es necesario de nuevo estar dentro del RP para poder verla, pero sí que tiene la información del RP. Toda la información que yo tengo dentro de esta herramienta, yo puedo ver todos los datos que están volcados en el RP y puedo trabajar con ellos. Vemos, como teníamos antes, todos los filtros con toda la documentación de pedidos, facturas, lotes, información de proveedor, información de cliente, información de los artículos y toda esa información lo que me va a permitir es tener rápidamente la información de qué es lo que pasa en cada uno de mis departamentos y qué está asociado a cada uno de mis proyectos.
Hablando de proyectos, yo este flujo que tenía aquí es un flujo en el que intervienen muchos departamentos y que es necesario poder vincularlos unos con otros y tener claros esos hitos, esas tareas que voy a realizar. De ahí saltamos a otra herramienta que es importante para nosotros, que es nuestro gestor de proyectos. Dentro de Havas lo que nos vamos a centrar no solo es en qué es lo que hace la gente, sino que cuándo lo tiene que hacer, qué hitos tiene que realizar, cómo van conectadas esas fases. Aquí estamos viendo muchos de vosotros conoceréis el Microsoft Projects, pues sería parecido a este Microsoft Projects, pero tiene más funcionalidad conectada. Aquí estamos viendo, yo por ejemplo lo estoy viendo, podríamos ver esos hitos, las fases en las que tengo que ir realizando esos entregables, por ejemplo, a mi cliente. Puedo ver esas tareas que engloban un montón de fases o un montón de tareas específicas en las cuales tienen todos nuestros clientes todo el proyecto detallado, y cada uno de nuestros departamentos tiene que ir explicando qué es lo que va haciendo. Y aquí estamos viendo esas diferentes fases. Estamos viendo fases en las cuales yo lo que voy a realizar es ver un checklist, voy a realizar una serie de hechos o no hechos, en lo cual yo voy a decir si está creado, en proceso, terminado, y poder realizar ciertas acciones. Además, tendremos ciertas tareas en las cuales está el departamento de compras implicado. Y aquí estamos viendo cómo tengo que realizar compras para el departamento de producción. Pero es que si voy a esa fase, lo que estoy viendo es ya compras realmente para el proyecto, es decir, está integrado 100%, no es un proyecto aislado, es un proyecto en el que nuestros departamentos van a ir realizando esas compras o esas producciones y voy a poder ir viendo su evolución, voy a ir viendo su grado de avance. Como estáis viendo aquí, tengo un grado de avance en el cual yo voy a poder ir indicando al sistema cómo voy en esa fase. Pero pensemos en que no solo es un proyecto, no solo son tareas, sino que también lo que voy a tener son, en muchos casos, voy a tener esa contabilidad analítica asociada a mis proyectos. Voy a tener la rentabilidad por proyecto y voy a tener una serie de análisis que voy a poder realizar dentro de Havas, en la que yo voy a poder viendo el número de horas presupuestadas frente a las utilizadas, voy a poder ver las desviaciones, voy a poder hacer un análisis de contabilidad analítica asociada a mi proyecto. Pero para poder analizar todas estas fases, poder analizar cómo me va la rentabilidad, tengo que ir imputando tiempos, tengo que ir trabajando. No solo el departamento de compras, no solo un departamento de oficina técnica, sino que también es importante lo que haga mi departamento de producción. Y aquí va realmente lo que es importante para Havas. Havas, como os decía Juanma, como también os hemos comentado varias veces, es un ERP industrial. Es un ERP enfocado a empresas que son de tipo fabricación, y es importante para nosotros la fabricación. Aquí hablamos de nuevo de un cuadro de mandos, por ejemplo, en el que trabajaríamos con el departamento de producción, en el cual vamos a ver todas nuestras órdenes de trabajo con ciertos indicadores. Como veíamos, es muy importante para nosotros tener una visión clara de qué pasa en cada uno de mis departamentos, en cada uno de nuestros departamentos. Y aquí podríamos ver un responsable del departamento de producción puede ver la carga de trabajo ahora y a futuro, puede ver el retraso que tengo en ciertas órdenes de trabajo y puedo ver, por ejemplo, todo el tema de que tengo que realizar, cuántas unidades tengo pendientes, puedo ver la ocupación, los cuellos de botella, y no solo puedo ver, sino que interactúo de nuevo con el ERP y yo puedo, por ejemplo, confirmar producciones, realizar retiradas de material o puedo realizar informes de producción en los cuales, por ejemplo, departamentos como el departamento de calidad tendría que tener mucho que decir en el momento en que tiene que validar las producciones de los departamentos. Toda esta visión, que es una visión genérica, es una visión general de lo que pasa en todo un departamento de producción, tenemos que ir un poco más en detalle, podemos ir un poco más en detalle, no nos quedamos en la superficie simplemente de ver un indicador y una serie de órdenes. Tenemos herramientas para que las personas que están dentro del departamento de producción sean mucho más eficientes. Volvemos a decir la palabra que os he dicho al principio: control, optimización y eficiencia.
Durante cada uno de las herramientas que hemos ido viendo, hemos querido garantizar ese control de qué es lo que pasa dentro de nuestra empresa, no solo dentro del ERP, dentro de nuestra empresa. Hemos querido optimizar. Para poder optimizar tenemos que tener esos visores, esos cuadros de mandos, esos indicadores que nos dicen cómo va todo. Y vamos a tener una mayor eficiencia al poder optimizarlo y al poder mejorar cada uno de los departamentos. ¿Cómo lo haríamos con el departamento de producción? Pues aquí podríamos ir a otra herramienta más que podemos tener disponible. Es nuestro gestor de producción, es nuestro APS, como llamamos en Avast, es el gestor de nuestra producción a nivel finito e infinito. En muchas empresas trabajan con producción infinita, pero podemos llegar a trabajar con producción finita si tenemos ese control, si tenemos esa optimización de nuestros recursos. Y aquí estaríamos viendo, pues, por ejemplo, una forma de poder ver este visor. Lo que nos permite, la potencia que tiene esta herramienta es que al ser el propio ERP y todo el mundo trabajar a través del ERP, no necesariamente trabajando como hemos visto en pantallas del ERP, sino con cada uno de esos herramientas que tenemos. Lo bueno es que todas esas herramientas están integradas. Avast apostamos por ese dato único, como os decía Juanma, nada de islas. Las empresas son departamentos que, aunque trabajen como islas, tienen que tener un dato único, que todo el mundo vea todo. Y esta es una forma muy clara de demostrarlo. Aquí estamos trabajando con el departamento de producción y en un primer vistazo podremos estar viendo, por ejemplo, yo para mi caso, cómo voy esta semana o estos próximos meses de trabajo. Y yo puedo ir viendo mi carga de trabajo a nivel de órdenes de trabajo y a nivel de carga de maquinaria o de departamentos. Yo puedo ir viendo esa carga y veo esos rojos por aquí en los cuales me está diciendo que es una alta carga, y yo puedo ir viendo a qué órdenes corresponden y a qué procesos corresponden esta alta carga para ciertos días o ciertas órdenes. También puedo verlo a nivel contrario, es decir, desde las órdenes hasta los procesos de trabajo. Pero tenemos mucho más. Podemos ver mi carga de trabajo a nivel de porcentaje. O sea, yo voy a ver cuál es mi ocupación de cada uno de mis departamentos, de mis máquinas a nivel de porcentajes, y podré balancearlo. Podré trabajar a nivel de operarios a cada uno de mis departamentos, mi departamento de taller, de planificación, de montaje, de corte, pintura, etcétera. Y aquí podemos introducir departamentos que normalmente no están asociados claramente a producción, como pueden ser oficina técnica, de nuevo, con su carga de trabajo a la hora de elaborar las órdenes de trabajo para poder realizar mi producción, o departamentos como el departamento de calidad, que es necesario que validen ciertas producciones o ciertas fases dentro de la producción y están a cargo de esta parte. Pero decíamos, dato único. ¿Qué tiene que ver esto de dato único con mi producción? Pues, por ejemplo, que yo puedo ver todas mis compras asociadas de, por ejemplo, mi alambre, mi cartón, mi acero, y yo puedo ver este acero que yo estoy comprando, que compran ciertos departamentos, para qué trabajos son, para qué órdenes son, para el montaje final de la orden de trabajo de un pedido de compra para un cliente. Es decir, departamento de producción ve las compras que se tienen que realizar para clientes, o el departamento de compras puede ver para qué está comprando, para qué producciones está comprando, para qué clientes está comprando. Podríamos verlo de nuevo a nivel de pedidos de venta, o sea, qué es lo que estoy vendiendo, para qué órdenes de trabajo está implicado, cómo está implicado esto dentro de mi producción, y vería de nuevo esa información a nivel de cada uno de los pedidos de venta. Estos numeritos que vemos aquí, este 200.013, son pedidos de venta que yo tengo pendientes que realizar en las próximas fechas, y podría ver su carga para cada uno de mis órdenes de trabajo y volver a las órdenes de trabajo y ver asociadas a mis centros de producción, a mis centros productivos. Con lo cual, lo que estoy viendo, como decíamos, ese dato único. Aquí volvíamos otra vez a mi cuadro de mandos que tenía aquí, y yo estaba viendo el departamento de producción, pero si me vuelvo al inicio, vuelvo a tener un dato único. Estoy viendo ventas, compras, producción, almacén. Podríamos conectar cada uno de los departamentos a nivel de gerencia y podríamos ver en un simple vistazo lo que normalmente se hace en esos comités
que cada uno de los departamentos vuelca sus Excels con toda la información, hace sus presentaciones. Aquí el departamento de administración, el departamento de gerencia podría tener una visión general de todas mis ventas, mis compras, mi producción, mi calidad, mis costes, mi analítica, mi cuenta de resultados. Eso es lo importante de tener un ERP que tenga ese dato único, que no comparta islas y que sea capaz a través de los flujos de trabajo que hablábamos al principio de conectar a cada uno de los departamentos para lograr esa eficiencia con la que estábamos hablando dentro de todas las fases que hemos tenido dentro de nuestros departamentos. Con esto más o menos tenemos una visión general de todo lo que estábamos hablando y creo que es una visión bastante clara de cómo podemos trabajar con un ERP de forma eficiente. Pues muy interesante, Beatriz. Muchas gracias. Yo creo que además el sector de AFM pues es un sector de empresas todas fabricantes, así que todo lo que habéis contado está dirigido a ellas. Bueno, vamos a pasar ya al último de los bloques, el dedicado a la experiencia de digitalización. Contamos con una empresa que es Burdiñola, fabricante e integradora de laboratorios. Ellos están en Amoroto, en Vizcaya. Y tenemos a José Mari Llona, que es su director financiero, para contarnos cómo ha sido su experiencia en la digitalización y para que lo conozcamos como caso práctico. Así, José Mari, bienvenido y cuando quieras te escuchamos. Hola, eskerrik asko. Buenos días. Como ha dicho, soy José Mari Llona. Estoy compartiendo ahora lo que es la presentación que voy a hacer. Bueno, y en primer lugar, lo que me interesaría es decir quién es Burdiñola, qué hacemos y dónde estamos y cuál ha sido todo este proceso de optimización. Sobre todo, lo voy a vincular a la parte más bien de proyectos y gestor documental, ¿no? No voy a entrar en detalle a otros módulos, pues bueno, porque creo que esta última parte, que es una empresa que hacemos proyectos, es la que mayor, de alguna manera, hemos optimizado la parte de los procesos. ¿Quién es Burdiñola? Bueno, Burdiñola es una cooperativa que se constituyó en 1978. Perdona, José Mari, no vemos tu pantalla, ¿eh? No sé si has dado a compartir. Ah, sí, le he dado, espera un poquito. No la vemos. Abajo la pestaña de compartir pantalla. ¿Ahora, perdona? Ahora sí. Así está, vale, perfecto, puedes perdonar. Que me había ya lanzado y no estoy bien. Entonces, bueno, lo que os estaba comentando es una cooperativa que nació en el año 1978 con una gran tradición e innovación, ¿no? Cuando hablamos de tradición e innovación es que iniciamos un proceso de fabricación de mobiliarios dedicado a la parte de colegios, escuelas y también de laboratorios. Y así, ya en 1990, hicimos ya lo que es un desarrollo modular de un producto denominado Masterlab, y incluso 10 años después, en el 2010, ya volvimos a lanzar un nuevo producto que eran lo que son vitrinas de gases, con un nuevo desarrollo de producto denominado Beacon. En 10 años, como podéis ver, el cambio ha sido brutal, porque ha sido 2000 el QR que se desarrolló y del 2000 al 2012 el Beacon, que es el tercer producto que desarrollamos en menos de 20 años. Posteriormente, lo que es ya del 2016 al 2020, en estos últimos 5 años, pues destacar que Burdiñola lo que ha hecho ha sido una implantación a nivel de filiales, tanto en Latinoamérica como puede ser en México, en Colombia y en Perú, y hemos ido incrementando nuestra presencia en lo que es en Europa, en la parte de Bélgica y Italia. Por último, a partir del 2018 ya hemos iniciado lo que es una reconversión de lo que es de Burdiñola, y en el 2018, como hito más importante, es que hemos hecho 40 años de Burdiñola, y lo que hicimos fue invitar a un premio Nobel a que visitase nuestras instalaciones como algo indicativo de cómo Burdiñola pues está muy vinculado a la parte de la ciencia, ¿no? En este último año, 2020, hemos lanzado ya lo que es una vitrina muy específica para lo que es
todo lo que es el producto nano, vinculado a lo que es el mundo tecnológico de la nanotecnología. Y para el año 2022-2023 ya vamos a lo que es a lanzar, incluso ya pensando una nueva gama de producto con esa tradición de innovadora que os comentaba. ¿Qué es lo que hace realmente Buriñola? Pues, bueno, por una parte fabricamos mobiliario de laboratorio, unas instalaciones de unos 20.000 metros cuadrados que tenemos aquí en Amoroto, Vizcaya. Adicionalmente, además de hacer fabricantes de mobiliario, también realizamos proyectos de llave en mano, ¿no? ¿Esto que fabricamos en qué se convierte? Pues se convierte, como podéis ver, en un montaje de todo lo que es nuestro mobiliario, pero no solamente de lo que es el mobiliario, sí, sino todo lo que son sus instalaciones y el suministro eléctrico y ventilación del propio laboratorio con sus servicios. Aquí podemos ver otro ejemplo de lo que es un proyecto de llave en mano realizado por Buriñola. Y por último, pues también uno de los productos que tiene más valor añadido dentro de Buriñola es la parte de vitrinas que os comentaba antes, ¿no? Que es lo que nosotros nos sentimos muy orgullosos porque es un know-how que hemos desarrollado aquí en Vizcaya y que, bueno, a nivel internacional pues se considera de una alta gama de calidad en cuanto a sus características. Entonces, bueno, aquí tenemos algún otro ejemplo más. Y, bueno, sí me gustaría destacar en todo esto, pues, como podemos hablar, siempre hablamos de proyectos. Proyecto, proyecto y proyecto. No nos consideramos unos meros fabricantes de inmobiliario de laboratorio, sino lo que hacemos es dar también un valor añadido a la hora de realizar proyectos de un mayor alcance y con una mayor complejidad. Esto es el caso, por ejemplo, de un proyecto que hemos realizado en un cliente en el cual no solo hemos hecho lo que es la fabricación y el suministro del mobiliario, sino incluso, pues, como podéis ver toda esta parte de arriba, una mayor complejidad de todas las instalaciones que conllevaba este laboratorio, en cuanto a ventilaciones, sistemas de servicios, etcétera. Hecha esta pequeña introducción de lo que es Buriñola, quiénes somos, qué hacemos, dónde lo hemos hecho, ¿no? Pues hemos hecho más de 6.000 proyectos a nivel mundial, en cuatro continentes del mundo, ¿no? En Latinoamérica, Europa, África, dentro de África sobre todo la zona de MENA, la parte de zona del Golfo y la parte de Oceanía, pues bueno, la parte de India, China y Corea. ¿Desde dónde hemos hecho todo esto? Lo que es la cabecera de Buriñola está en Amoroto, en Vizcaya, y tenemos filiales, pues como os comentaba antes, hemos dado un gran impulso a la parte de Latinoamérica, que es en México, en Colombia y en Perú, en lo cual tenemos delegados, area managers, y en Europa, UCA, lo que es Benelux, que es Bélgica y Francia a nivel europeo, con Italia incluida. Y por último, lo que teníamos es otra delegación en la zona del Golfo, que en este caso es Emiratos Árabes, pero está más bien situada en la parte de Emiratos Árabes, en Dubái. Entrando a lo que ha estado comentando sobre todo Beatriz y Juan más sobre lo que es nuestra experiencia en la organización y optimización más allá de la transformación digital, pues bueno, en un primer momento trasladaros cuál era nuestra situación en Buriñola previa, que no estoy hablando de hace muchísimos años, sino estoy hablando del año 1916-1915, en la cual, pues bueno, es una casualidad, porque ni siquiera habíamos preparado lo que son las presentaciones en sí, ¿no? Esta era la situación previa de Buriñola en el año 2015-2016. Tenemos un ERP implantado desde hacía muchísimos años. Su última actualización había sido en los 2008-2009. Teníamos un departamento de IT muy capaz, ¿no? Pues para realizar desarrollos en otras herramientas, y todo ello, pues bueno, pues daba lugar a que tuviésemos una multitud de hojas Excel, bases de datos ACES y con toda la información descentralizada, ¿no? Uno de los grandes éxitos de haber incorporado lo que es un ERP es que toda esta parte de que la información descentralizada, pues ahora la tenemos centralizada para la explotación sobre todo de lo que es los datos y poder optimizar, ¿no?
esa información que nos da el ERP, ¿no? O sea, podemos ver distintas bases de datos que teníamos de planning, bases de datos de registro de horas vinculadas a ofertas, base de datos de carteras por pedidos, base de clientes, base de datos de servicios de asistencia, de planificación, etcétera, etcétera, que todas no tenían ninguna interconexión entre ellas, excepto, pues bueno, sí es cierto que nosotros en Bormiola teníamos un configurador de producto muy potente, que no solo hacíamos configuración de producto para hacer ofertas, sino que lo vinculábamos posteriormente al sistema ERP para lanzar las órdenes de fabricación y por lo menos la parte de producción tenerla más controlada. Entonces, bueno, como aquí podemos ya ver la situación previa, estamos diciendo que tenemos una empresa de proyectos, pero no teníamos nada vinculado a la parte de proyectos. Por este motivo, cuando fuimos a realizar lo que era esta transformación digital, ¿no?, dentro de Bormiola, atendiendo sobre todo a los módulos que integraban un ERP, pues bueno, aquí marcábamos de alguna manera todos los requisitos que considerábamos que teníamos que tener en consideración. He marcado en azul más o menos los tres que de esta webinar estamos hablando y que voy a entrar un poquito más al detalle, ¿no? Pues bueno, pues para nosotros un punto importantísimo era, como os he dicho, tenemos un configurador de productos muy potente, en el cual, pues bueno, nuestra preocupación de poder hacer siguiendo uso de este configurador de producto con la integración del ERP, ¿no?, que no nos conllevó ningún problema. Tuvimos muchísima en consideración la parte de control y gestión de los proyectos. Queríamos gestionar proyectos con una herramienta que actualmente no la teníamos, ¿no?, para ver sobre todo sus procesos y rentabilidades. Por supuesto, lo que ha comentado anteriormente la compañera Beatriz, pues bueno, hay flujos, había un control de flujos de materiales, de planificación y control de producción, pero también luego nosotros hemos desarrollado una parte de contabilidad analítica, que es por conexión de otro módulo, pero que lo tenemos conexionado con el módulo de proyectos para, una vez que se ha hecho el control y gestión del proyecto, con sus procesos, ver esa rentabilidad y control de costes que están asociados al proyecto. Y bueno, así sucesivamente, de gestión de generación, de ofertas, de logística, trazabilidad del producto y en última fase, pues todo lo que es la parte de gestión documental de MS que está actualmente activa en parte en Bormiola, que está más bien vinculada a lo que es la parte del mercado. Estamos más bien gestionando documentación en cuanto a la parte de oportunidades, de ofertas, pedidos de venta, pedidos de compras, albaranes y facturas. Sobre todo de ventas. En septiembre, octubre de este año ya vamos a poner ya una segunda fase de lanzamiento, que sería ya la de integrar la parte ya más de otros áreas y departamentos, como pueden ser área financiera o área de compras, en la cual, pues bueno, ya ir integrando otras áreas. Entrando en la parte de control y gestión de proyectos, bueno, aquí os lanzo de alguna manera dos pantallas de lo que es nuestro ABAS, con ciertos adaptados, ¿no? Como comentaba Juanma, efectivamente estamos todos cada vez más hacia el estándar y nosotros lo que hemos hecho es que ahora que tenemos una única base de datos a nuestro proceso de Bormiola de gestión del proyecto, hemos ido integrando ciertas, al final esa integración es coger toda la información que hay en ABAS y poniéndola, vamos a decirlo, a nuestro gusto, ¿no? Así vemos por un lado lo que es en la parte del control de gestión de proyectos, vemos cuando entra un proyecto en Bormiola, qué nos supone a nosotros en cuanto a la entrada. Pues bueno, Beatriz ya ha entrado mucho más a lo que es el gráfico en sí, ¿no? Se hace una planificación del proyecto detallada. Con esta planificación detallada del proyecto, el ingeniero de proyectos hace unos hitos de entrega de ejecución y para ello ya empieza a crear unos pedidos de compra de materiales, componentes y de subcontratación en cuanto a la parte de montaje e instalaciones. Esta última parte que os estoy marcando está ya más vinculada al propio módulo de proyectos, mientras que la parte de creación de pedidos de compra, etcétera, se hace más desde el módulo estándar de Bormiola dentro de lo que es el módulo de compras. Nosotros, a su vez, luego, hecha una vez un lanzamiento de la entrada de este proyecto, lo que hacemos es un seguimiento del proyecto
bueno, aquí os voy mostrando los desplegables diferentes que puede hacer un ingeniero de proyectos, viendo qué es la entrada y luego marcando lo que es un seguimiento, ¿no? En resumen, que pueda ir viendo en esta pantalla lo que es el ingeniero de proyectos, pues puede ver la situación de los pedidos de compra, puede ver los productos de servicios que ha ido lanzando, puede haber lo que nosotros hemos denominado avance de obra, que es el proyecto, en qué situación está de forma viva. Va a poder ir viendo qué es lo que está entregado y qué está lo que está pendiente de entregar y lo que se está fabricando. Así, en consideración los hitos que ha ido marcando en esa planificación detallada, pues ya va viendo o va moviendo fechas de que va a poder ir en fecha o va a tener que solicitar al cliente retrasos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a su vez también va a poder ir viendo en ese avance de obra que está facturado, que está pendiente de facturar, pues porque en base a lo que se va entregando y esos hitos de certificaciones de entrega, pues el poder ir comunicando, en este caso al área financiera, qué es lo que está facturando, ¿no? E incluso nosotros hemos integrado en esta parte de gestión del proyecto una parte de los costes de control de no calidad, ¿no? Aquí vamos recogiendo que puede ser tanto personal interno de Burniola como externo, que se puede conectar con lo que es el propio sistema de Avast y dar de altas no conformidades, ¿no? O sea, a mí, mi cliente, a la hora de emitir una factura me genera una disconformidad, pues porque me dice que una serie de datos, etcétera, están erróneos, pues yo desde el área financiera podría levantar una no conformidad y comunicar al ingeniero de proyectos de que una base de datos, etcétera, etcétera, está erróneo. Esto, como os digo, bueno, podéis ver lo que es una pestaña que es de Burniola, que lo que hemos hecho es todo lo que aparece aquí en el estándar de Burniola de Avast, lo hemos integrado en lo que es en una única pestaña de Burniola. Y por último, entra la parte de lo que es el cierre del proyecto. El cierre del proyecto es, bueno, ya el ingeniero de proyectos ya va a lanzar, ha dado por finalizado el proyecto, da por cerrado todos los envíos de los equipos, eso lo va ejecutando él directamente, realiza ajustes que se deben imputar a este proyecto, pues sobre costes, o puede darse el caso contrario, de que la gestión ha sido tan óptima en este proyecto que lo que ha producido es una reducción de costes, entonces lo que hace es un ajuste en este proyecto, ¿no? Y por último, incluso ya vuelve a hacer un análisis de lo que es el avance de obra para ver si ya todo está bien entregado y si está todo facturado. Para el último, hacer un análisis de las desviaciones, que es una comparativa de los márgenes del proyecto con análisis. Pues bueno, esto sea de alguna manera lo que Burniola, desde el punto de vista de proyectos, cómo gestiona y cómo controla sus proyectos y cómo tiene procedimentado. Y por otro, entramos ya en el proyecto, los costes, cómo realmente Burniola procede a su control, ¿no? En esto, bueno, pues esto es todo estándar, así os lo puedo trasladar, dentro de lo que es que marcaba Beatriz, ¿no? Aquí en el módulo de gestor de proyectos hay una parte que es de costes y horas, en el cual una de las partes aparece que es el formulario denominado ICC, ¿no? Esto es nomenclatura Avast, que son los famosos infosistemas que tienen ellos, y el ICC, pues bueno, entiendo que es el informe de los centros de costes o algo así, su denominación. En la mano derecha podéis ver lo que sería nuestra cuenta de resultados de un proyecto. Nosotros aquí, de esta manera, el ingeniero de proyecto, si quiere ver su proyecto, en qué situación está desde un punto de vista de rentabilidad, de imputación de costes y de esto, bueno, ve la cuenta de resultados del proyecto, ve qué es lo que se ha facturado, qué tiene producto terminado y de esta manera ve lo que realmente se ha generado de este proyecto. Qué mano de obra directa se ha imputado desde lo que es fabricación, los consumos de materiales teniendo en consideración fabricación más las compras que se van generando, las subcontrataciones que ellos son los que han creado anteriormente cuando hemos estado hablando en el seguimiento y en lo que es el lanzamiento y entrada del proyecto,
las órdenes que ellos han ido generando y así para obtener lo que es el margen bruto de lo que es su proyecto en cuestión. También podríamos entrar incluso dentro de este control de costes, esto ya va más a la parte analítica, podemos entrar a ver tipos de proyectos. Nosotros tenemos definidos proyectos, en el cual si definimos estos proyectos podemos ver sus rentabilidades e incluso podemos ver lo que es por área comercial realmente qué rentabilidades estamos obteniendo pues, en la zona de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y por último, pues, bueno, incluso podemos ver una comparativa de qué es lo que es el pedido de Borñola con respecto a lo que finalmente ha sido el proyecto, ¿no? Vemos que es la parte vinculada al mobiliario, la parte vinculada a montaje de instalaciones y de ahí vemos todos los costes que los podemos comparar con los costes de fabricación. En un principio, esto sería la parte de lo que es el gestor de lo que es procesos vinculado a proyectos y su control de costes. En el DMS, pues lo que tenemos es la parte que comentaba ya Beatriz, nosotros no es tan representativo. Tenemos dentro de lo que os comentaba, márgenes de fabricación y producción, vemos en nuestro gestor documental, vemos lo que es el proyecto, vemos las ofertas que tenemos, que si clicaríamos en estas ofertas iríamos viendo toda la oferta que se ha presentado, los pedidos, pues su pedido de facturación, su pedido de fabricación, los albaranes que se han ido generando y a su vez todas las facturas que se han ido generando contra ese proyecto. Y por último, pues bueno, aquí ya sería un poco ver más al detalle en un proyecto pues todo tipo de documentación que se va generando en este caso, ¿no? Pues las facturas de compra que hemos ido imputando al proyecto, que si iríamos ir creando en cada una de ellas, pues nos saldría el documento correspondiente, ¿no? Facturas de compra, facturas de venta, facturas de proforma, correspondencia, emails que hemos intercambiado con el cliente, consultas que nos han hecho, todo lo que son la oferta definitiva e incluso el pedido de fabricación, que eso es lo que luego nos permite controlar lo que es las desviaciones que ha habido en la parte del proyecto. Y en un principio, bueno... Muy bien, José Mari. Esto os voy a dar paso ya otra vez a... Muy bien, José Mari, pues bueno, muy interesante. Un ejemplo de control global del proceso y yo creo que es un buen reflejo para los que nos están viendo. Voy a pedir a Juanma y a Beatriz que encendéis vuestras cámaras para este último bloque, que son la parte del coloquio, las preguntas. Tenemos un poquito de tiempo, vamos a responder a un par de ellas. Alguno más, si queréis enviar preguntas, también las podemos contestar, sino luego por email o ya más en privado. Os quería preguntar a Beatriz y a Juanma, ¿cuánto influye el tipo de proceso productivo a la hora de diseñar o implementar la solución? Es decir, no es lo mismo, evidentemente, cuando, por ejemplo, en nuestro sector, uno es un fabricante de una máquina grande, ¿no? Que tiene pues eso, un periodo de maduración largo, que hay que integrar diferentes partes que vienen de distintos proveedores, con un fabricante, por ejemplo, o herramientas de corte o de piezas, donde pues, los tiempos son más ajustados y la visión es distinta. ¿Cuánto influye ese tipo de proceso a la hora de diseñar la solución? Pues Juanma, si quieres, voy comentando yo. Sí. Realmente, aunque sí son procesos distintos y son cosas que evidentemente se ven muy diferente, una máquina grande, como por ejemplo con un pequeño remache, por ejemplo, en el proceso productivo, no influye tanto el tipo de máquina o el tipo de proceso, sino el grupo de trabajo. Es una cosa que ponía Juanma en el momento de la presentación que ha hecho él. El grupo de trabajo que tengamos para poder definir esa solución es mucho más importante que qué es lo que hagamos. Es decir, que el grupo de trabajo que tengamos tenga claro qué es lo que quieren realizar y cómo se realiza y tenga claro su proceso productivo es mucho más importante que el qué es lo que hagamos, porque realmente vas a ser un RP de producción, nos permite englobar cualquiera de las fases o cambiar las fases. Y es muy importante también el tema de la reingeniería. Aunque tengamos muy claro cómo lo hacemos, tenemos que tener claro cómo queremos hacerlo. Entonces, te puedo asegurar que empresas que tienen máquinas enormes, quizás su proceso productivo luego se resume en 5 o 6 fases a la hora de reportar al RP. Y es mucho más sencillo que quizá a lo mejor un proceso tan poco complejo como nos puede parecer un remache, que puede tener muchas más fases y mucho más. Entonces, no es tanto el qué hagamos, sino quién se encargue de definir cómo lo hacemos.
Esa entiendo también que es una parte importante, ¿no? Saber internamente, pues bueno, cuáles son los equipos, quién se encarga de qué y demás. Es muy importante, sí. De cara a que el proyecto salga bien y la solución sea la que queremos, es muy importante quién se va a estar detrás de ese trabajo, tanto dentro de Havas como dentro de la propia empresa. Y yo, si me permitís, lo que hemos comentado antes de voy a hacer un salto, ¿no? a transformarme, pero quiero hacer lo mismo que hacía antes. No, hay que pensar que soluciones como estas de un mercado industrial, nosotros no podemos informatizar un hotel, no podemos informatizar una inmobiliaria, estamos informatizando empresas que transforman. Entonces, es bueno conocer qué posibilidades tiene Havas y abrirte a decir, mira, nos gustaría hacer esto, entonces la herramienta seguramente te va a permitir, gracias a que los técnicos nuestros también solo trabajan en el mundo industrial, y eso es importante. Importancia del enfoque, está claro. José Mari, nos preguntaban para ti, ¿cuál es la mejora más notable que habéis notado desde que utilizáis la herramienta? El tener toda la información en una única base de datos. Nosotros ahora, incluso el propio BI de Microsoft, lo estamos empleando muchísimo para explotar información obteniéndola de la base de datos. O sea, concentrar, ¿no? Todo Eso lo es. referido a los diferentes procesos en un mismo punto. Eso es. Sin duda es lo que también destacabais, ¿no? Que al final sea un único punto donde todos los equipos y las personas puedan acceder y tener esa visión completa de cuáles son los proyectos y los procesos. Sí. Una puntualización además que comentaba Juanma es además Havas te permite con su flexibilidad el poder ir accediendo desde una ventana a muchísima información que te da Havas por su navegabilidad. Muy bien. Muy bien, bueno, pues yo creo que solo nos queda daros las gracias a los tres, también por supuesto a todos los que habéis estado siguiendo la jornada. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, os invitamos a contactar con cualquiera de nosotros para ampliar información o para comentar con más detalle cualquiera de los temas que hemos ido comentando y esperamos veros muy pronto. Somos AFM Cluster.